Saludos, amados y amadas en la fe. Te habla tu amigo y hermano en Cristo, el pastor Ramón O. Martínez Orabona, por la gracia de Dios. Pastor de la Iglesia Bautista del Redentor, cuyo templo ubica en la avenida Main, número 55-1 en Santa Rosa, Bayamón. Y en esta noche vamos a tener un excelente y maravilloso diálogo con un querido y compañero pastor, el compañero Carlos Padilla, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Guayanilla. Carlos, unas palabras de bienvenida en esta noche. Amén. Dios me los bendiga grandemente. Para mí es un gozo estar con ustedes en esta noche. Un privilegio, ¿verdad?, de poder unirnos a través de esta plataforma y poder ser parte de lo que es la bendición de Dios para con cada uno de nosotros. Amén. Permíteme tener una palabra de oración de gratitud en esta Amén. noche Amén. y comenzamos de lleno al diálogo que vamos a tener en este conversatorio. Señor, agradecemos tu bondad, gracias. Gracias porque en este día nos bendices. Gracias. Gracias porque nos permites tener este diálogo enriquecedor Sí, sobre lo que es el quehacer de las cosas de tu reino aquí en la tierra. sí, Señor. Gracias por el pastor Carlos, gracias por la obra que ha estado llevando a cabo en el área suroeste. Sí, Señor. Y te pedimos, Dios, que esta información que vamos a tener acceso hoy sea de beneficio para nosotros y cree en nosotros ese corazón misionero que tanta falta hace para este tiempo y a esta hora. Gracias. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo oramos y damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. Amén. Sí. El compañero Carlos y yo nos hemos conocido ya desde hace varios años laborando juntos en la denominación, en las iglesias bautistas de Puerto Rico. Sin embargo, pues este tiempo que pudiéramos llamar de crisis, pues nos ha unido aún más. Y el pasado 7 de enero, ese video que vieron en la introducción de este programa, pasado 7 de enero hubo una alarma que despertó a las comunidades en el área suroeste y no era la típica alarma que nos levanta en la mañana para ir a trabajar. Carlos, háblanos un poco acerca de esa mañana del 7 de enero del 2020. Wow. ¿Cómo la recuerdas? Una mañana no regular, ¿verdad? Estábamos, pues, como regularmente hacemos, descansando en la noche, a las 4:30 de la madrugada. eh, comienz- Comenzamos a sentir un movimiento muy fuerte. Estábamos durmiendo y solo pudimos movernos, dar una vuelta de la cama al suelo y cubrirnos nuestra cabeza, porque no había tiempo de nada. Nosotros habíamos tenido el día anterior, que fue el Día de Reyes, 6 de enero, algo similar a las 6:30 de la mañana, pero fue algo sumamente, ¿verdad?, con menos intensidad y con menos tiempo. También nos despertó de una forma diferente. Quedamos sentados en la cama, pero el del martes 7 de enero fue algo nunca antes vivido por ninguna de estas generaciones en Puerto Rico, acá en el sur, ¿verdad? Ni en todo Puerto Rico, porque esto no había ocurrido hace, creo que, cientos de años, ¿verdad? 100 años por allí. Entonces, la única oportunidad o la única opción que tuvimos en ese momento fue dar una vuelta en la cama y caer al suelo y cubrirnos nuestra cabeza y simplemente clamar a Dios. Escuchábamos cosas caer alrededor, escuchábamos el estruendo de lo que es la estructura de cemento, ¿verdad? De lo que es nuestro hogar, nuestra casa, cómo se estremecía esa estructura, cómo escuchábamos vidrios romperse, cómo se comenzaba los gaveteros, las puertas. Bueno, era algo que ciertamente, como ya nosotros habíamos comenzado a sentir movimientos el 28 de diciembre en la noche, pues era como que, wow,
mira, tembló, wow, mira, tembló, pero lo que pasó por mi mente en ese momento, a las 4:30 de la mañana, en el suelo, con mi cabeza tapada, llegó lo que tanto habían hablado y estábamos esperando. Rápido mi mente comenzó a pasar una película, unas imágenes de destrucción. Se me vinieron a la mente los hogares que viven en las zonas montañosas, donde las casas están soportadas por vigas o aquí le llamamos zoco, columnas. Eh, Me empezó a mover mi cabeza los hermanos de la iglesia que viven cerca de la playa, que viven en estructuras no muy seguras. Toda esa película comenzó a moverse en mi cabeza hasta que después de unos 40 segundos, más o menos, se calmó la tierra, no había luz, a los 2 segundos se fue la luz. Eso fue lo que vimos en las imágenes, ¿verdad? Del temblor. Eh, ¿Qué hacemos en ese tiempo, en ese espacio? Wow, tomar control, tomar calma, buscar una linterna, eh, saber, ¿verdad? Hablar con mi esposa para que tenga paz, eh, saber que mi hijo está bien en el otro cuarto, eh, comenzar a dar unas instrucciones como líder en medio de una crisis que, wow, no es fácil. Comenzar a buscar linternas, comenzar a mirar al piso, comenzar a ponerse chanclas para no cortarse, mirar que se cayó para no tropezar, para no herirnos, porque ¿a dónde vamos a ir si nos herimos? Si nos hacemos una cortadura, ¿a dónde vamos a ir? Y comenzamos entonces a mirar alrededor nuestro qué se cayó. Fui al cuarto de mi hijo a ver si estaba bien. De repente yo lo escucho gritando, gritando, Kercha, Kercha. Kercha es el perro de él, que no lo encontró de repente. El perro estaba bien escondido debajo de la cama. Los perros saben, pero él pensó que había pasado algo con el perro porque el perro no aparecía y todo se cayó. En el cuarto de mi hijo, el gavetero es un chest de esos altos, cayó encima de la cama de él. El televisor cayó encima de la cama de él. Él lo que hizo fue lo mismo que yo le había dado las instrucciones anteriormente. Tienes que postearte al lado de la cama y cubrirte. Él lo hizo. Aunque luego, ¿verdad? Él analizando me dice, lo hice tarde, papi, porque cuando yo me levanté ya había cosas tiradas debajo de mí. Pero como estamos en un sueño profundo, lo que él se despertó, pues lo hizo, pero gracias a Dios que el gavetero y el televisor no le hizo nada y el perro estaba debajo de la cama. Es algo muy impresionante todo lo que te pasa por la mente. Continúan los movimientos mientras tú estás ubicándote. Yo no pude salir por la familia, nosotros no pudimos salir por la puerta principal de nuestra casa porque en mi sala todo se cayó. El televisor se cayó, el librero se cayó, se rompieron purrones de agua, había un desastre. Y yo le dije, nos vamos a ir por la puerta de la cocina. Salimos hacia el patio y abrimos entonces el portón, ¿verdad? La puerta de garaje manual para entonces salir a la calle. Y eso fue lo que hicimos. Pónganse en zapatos, eviten raspaduras, eviten cortaduras. Y wow, en ese momento eh, es algo complicado, pastor, es algo que, ¿verdad? Con las palabras no te la puedo explicar. Pero tú ver que en 40 segundos todo se fue al piso en casa, todo, todo. El área de los gabinetes comenzó a salir, eh, los platos, los vasos, todo comenzó a caer al suelo y nosotros decidimos salir de la casa sin importar nada. Te pregunto, Salimos por la puerta, entonces nos reunimos afuera, en la calle, con todos los vecinos que estaban afuera. te pregunto, ¿cuándo te diste cuenta, cuándo supiste a ciencia cierta que habían sido solamente 40 segundos? Y te hago la pregunta porque en medio de verdad de un momento traumático, se tiende a perder ese sentido del tiempo. En ocasiones uno pudiera, ¿verdad?, experimentar en solo segundos algo que le parece una eternidad. ¿Fue ese el caso tuyo? ¿Lo pudieras tipificar así? Exactamente como lo dices, si te hablo hoy de 40 segundos, es por el video de las cámaras de seguridad de mi casa que llevaron el conteo. Pero para nosotros eso fue
un tiempo largo donde pasan pensamientos, nuestra familia. Mi mamá vive sola en otro lugar. Rápido, después del evento que todo se calmó, tuve que llamarla, darle instrucción, ¿sabes? Es algo complicado porque eh, es algo que mucha gente no entiende. Uno es pastor, pero uno es padre, uno es esposo, uno es hijo, uno es hermano. Tenemos familia y todo de repente como que comienza a moverse en la cabeza de uno, en comenzar a ver qué ha pasado y qué no ha pasado. Yo rápido pensé en mi mamá que vive sola. ¿Cómo estará mi mamá? Y cuando la consigo en la llamada, estaba acostada en su cama y dije, no, mamita, tienes que irte debajo de la mesa. Pero ella no se podía meter debajo de la mesa. Y después que lo logró, no se podía levantar para ir al baño. ¿Sabes? Son cosas muy complicadas, pero no te hablo de los segundos porque en ese momento, no, es por el tiempo, ¿verdad? Que nos da el video, algo breve que usted proyectó para que la gente tuviera la idea de la magnitud del movimiento del 7 de enero. Algunas personas no entienden qué sucedió el 7 de enero. Fue algo muy impactante en el área sur que hoy puedo decir que gracias a Dios ha mermado bastante, pero con un movimiento nada más es suficiente para volver a recordar el 7 de enero, 4:30 de la madrugada. Para los amigos y amigas que nos están escuchando en el extranjero, que quizás no están tan familiarizados, ¿verdad?, con la historia reciente de Puerto Rico, el último terremoto o el terremoto previo al que, ¿verdad?, que se dio el 7 de enero fue en el año 1918 y fue una falla geológica que no está correlacionada con el área sur-oeste de nuestra isla, que es donde el compañero pastor reside y es pastor, pastorea allá. Casi todo el mundo en Puerto Rico hablaba de un gran terremoto que pues se espera cada 100 años. Y ciertamente todo, si no todos, casi todos, nos habíamos hecho de la idea de que el terremoto grande iba a ser en el área noroeste, donde están unos pueblos de la isla particulares, Aguadilla, Isabela, Quebradilla, el norte de Mayagüez, Rincón. Se da todo este movimiento telúrico en un área que no se esperaba. Ahora bien, también para aquellos amigos y amigas que nos ven en la distancia, recordemos que hace tan solo poco menos de 3 años, no uno, sino 2 huracanes mayores habían azotado nuestra isla. Huracán Irma primeramente por el área norte y el huracán María que literalmente nos cruzó la isla. Mucha de la infraestructura de nuestro país ya estaba en franco deterioro previo al huracán y el huracán lo que hizo fue que acabar con mucha de nuestra infraestructura. Es en medio de esto que entonces cae este movimiento telúrico en el área sur-oeste. Te pregunto, Pastor Carlos, el ánimo de la gente cuando por primera vez los ves fuera de la casa, fuera de la casa. Obviamente, como te iba mencionando, con todo este bagaje en el equipaje de mano, viene y llega y ahora esto. Así es. ¿Cómo fue la reacción? Ciertamente era algo de no creer. No era algo para creer lo que estábamos viviendo. Eran experiencias nuevas en donde no solamente ocurrió el terremoto de 6.4 a las 4:30, sino que continuaban moviéndose la tierra, continuaban ocurriendo eventos fuertes nosotros en la calle, donde los sentíamos, donde todo estaba oscuro, solamente una linterna en nuestras manos, cada uno de nosotros, ¿verdad? Teníamos una linterna en nuestras manos, donde nuestros perros andaban con nosotros porque son parte de la familia, tampoco los vamos a dejar botados. Entonces, todos estábamos afuera, cada uno con sus mascotas, cada uno con sus preguntas, cada uno con sus sustos, pero era una reacción de no creer. Claro, habíamos vivido, como le dije el día anterior, el 5.8, el 28 de enero habíamos, pero no, esto era otra cosa. No, nuevo para nosotros, no entendíamos, pastor, no entendíamos. La magnitud finalmente, ¿cuánto fue? 6.4 según fue ajustada, al principio salió 6.7,
¿verdad? Después recibió algunos ajustes, pero wow, para nosotros no es importante la magnitud, sino ese estremezón que lo vivimos, que lo tenemos en nosotros, que jamás se nos va a olvidar. Carlos, háblame yendo un poco en retrospectiva hacia atrás. Unos 4 años antes, 3 años y medio, en el año 2016, hubo un evento que marca tu vida. Eh, Háblanos acerca de ese evento, hacia dónde fuiste y con qué finalidad. Una vez lo hable, la gente va a entender por qué he hecho este detente y quiero que vayamos un momento un poco atrás en tu historia personal pastoral. Bueno, es impresionante las puertas que Dios te abre en un momento específico que uno no las entiende. En el año 2016, Ecuador sufre un terremoto de 7.8 grados, Wow. casi un minuto de movimiento. Por testimonio de ellos, el movimiento no era semejante al nuestro. El testimonio de ellos era que allá se movía de diferentes formas el temblor. Los movimientos tienen diferentes movimientos, ¿verdad? Hacia un lado, hacia... el de allá era estilo Arriba, ola, abajo. una estilo Okay. ondada. Eh, yo tengo la oportunidad de una semana después del evento, del terremoto, viajar al Ecuador en calidad de capellán, calidad de misionero, calidad de recurso, de voluntario. Eh, Cuando comenzamos a vivir estas experiencias y ver los rostros de la gente, decíamos, wow, solamente me vino mi isla, mi país. Y yo le decía al Señor, wow, Padre, no permitas que esto jamás acontezca en mi isla, Puerto Rico, porque ciertamente la destrucción va a ser increíble. Eh, Allí fueron pérdidas humanas grandísimas, pérdidas materiales, ¿verdad? Van a tener la oportunidad de ver algunas imágenes, pero yo no sabía que unos años después íbamos a vivir la experiencia. Nosotros en aquel momento servimos como recurso para llevar alimentos, para dar charlas, orar, visitar iglesias, visitar las zonas cero. Wow, muertes, había lugares donde encontramos que había sido sitiado por el ejército porque comunidades completas estaban bajo escombros. El olor era muy fuerte, no te permitían entrar, ¿verdad? Nosotros hicimos los contactos como capellanes, nos permitieron entrar, tuvimos algunas grabaciones de los lugares, pero muy doloroso esa experiencia para Ecuador. Eh, Cuando nosotros vivimos la experiencia ahora, el 7 de enero, eh, me viene a la mente, ¿verdad? Las experiencias vividas en Ecuador, cómo la gente no sabía hacia dónde ir, cómo la gente no sabía hacia dónde moverse, la gente no sabía los tiempos que estaban viviendo, hasta cuándo iban a ocurrir los movimientos, las familias, si estaban bien, si no estaban bien. Eh, Ecuador dejó muchos huérfanos, donde padres murieron, mucha gente mutilada de sus extremidades, que son cosas que lo tengo que decir tristemente y dolorosamente. Gracias a Dios aquí no ocurrieron, pero a pesar de lo que ocurrió en Puerto Rico, mucha gente pues lo ha visto como algo. Dios solamente pudo proteger nuestra isla de un evento igual de catastrófico que el Ecuador. Dios solamente pudo poner su mano para que lo que vivimos nosotros, que fue fuerte, pero no a la magnitud que ha ocurrido en otros países como Haití también, cerca, en el Caribe. O sea, no estamos hablando de zonas distantes, porque Ecuador es más distante, pero Haití está en el Caribe, está al lado nuestro. Eh, 40 minutos en avión. sí, una cosa increíble. Cómo Dios no permitió que el desastre en nuestra isla fuera mayor. Dios es misericordioso con nosotros. Dios es Amén. grande con nosotros. Y como usted decía, pastor, nosotros no esperábamos jamás un evento
de terremotos en nuestra zona. Todo lo que se enseña, todo lo que se decía, todo lo que se invitaba era en la zona norte, oeste. Toda Mayagüez en la historia tiene eventos de tsunami, de maremoto. Entonces, jamás esperábamos nosotros es más, ni los científicos pensaban que habían fallas allí que se podían activar, ahora las tienen identificadas, pero eso no lo tenían identificado. Entonces, imagínate, pastor, son experiencias increíbles para Me nosotros. parece que ha sido una enseñanza para muchos sectores nuestros en este tiempo. ¿Qué tal si pasamos a ver unas cuantas fotos en Amén. este segmento de lo que hallaste en Ecuador para que nuestros amigos y hermanos puedan ver Así la es. labor que estuviste realizando en medio de ese caos? Pasemos a ver la foto. Ciertamente son fotos impactantes las que acabamos de ver. Eh, Al igual que menciono de las misiones, que las misiones tienen rostro, las catástrofes, las crisis también tienen rostro y vemos allí muchos rostros Bien. plasmados de hombres, mujeres, niños, niñas. ¿Qué te llevaste de esa experiencia del 2016? ¿Cuán cercano te quedaste a ese pueblo que fuiste a visitar en medio de su crisis? ¿Y qué hiciste más allá de llevártelos contigo para Puerto Rico y orar? ¿Qué hiciste por esa comunidad ecuatoriana a la que pudiste servir en el año 2016? Wow. Eh, Nosotros pedimos al grupo con quien, ¿verdad?, trabajábamos que me consiguiera una bandera de Ecuador. Yo quería traerme una bandera de Ecuador, inclusive esa bandera de Ecuador se colocó en nuestro altar para siempre recordarles, interceder por ellos y que Dios fuera de gran impacto y bendición para esa comunidad, para esas comunidades, porque fueron muchas del impacto. Que Dios fuera de bendición para ellos, que Dios trajera paz a sus corazones, que pudieran levantarse como pueblo. Pero además de traerme la bandera, hicimos diferentes campañas para levantar fondos, para enviar hacia allá, para que ellos pudieran y continuaran llevando alimentos. Como sabemos, eh, en el tiempo de las crisis siempre hay una ola de gente moviéndose en ayudas, en ayudas, en ayudas. Pero luego es como, lo podemos, como una La marea va gráfica, lo bajando. podemos comparar como una gráfica Eso que va así. mermando. Y nosotros pues nos mantuvimos, ¿verdad?, buscando fondos para enviar. Gracias a Dios pudimos enviar en 2, 3 ocasiones ayuda, pero en el 2017 yo regreso a Ecuador. Regreso a Ecuador, llevamos otros tipos de ayuda, llevamos unas cosas específicas que ellos necesitaban. Esos chalecos ¿verdad?, que me vieron puestos, esos chalecos allá no se consiguen. Nosotros enviamos chalecos, esos son chalecos que tú te los pones y allá el ejército y la policía te abren el espacio, eh, porque te identifican como ayudadores, como recursos. No, no te cobran ni el peaje. Cuando vas pasando, te ven identificado. Oh, sí, ¿sabes? Y nosotros enviamos eso al grupo de capellanes que estábamos trabajando juntos.
Entonces, eso, allá te identifica como que tú estás en algún tipo de campo de voluntariado, de Sí, no, no, misión. solamente sí, como capellán y como que soy Ok, pastor, es solamente. qué bien. Eh, entonces, logramos regresar a la zona, ¿verdad? Donde habíamos ya ido el año anterior, donde no les comenté que en esa área de Manta, se llama Manta el lugar, eh, habían zonas devastadas en esa ciudad, en ese poblado. Sin embargo, una iglesia se mantuvo de pie. Oh, Y en esa iglesia estaban llegando las ayudas, estaban llegando la gente a buscar ayudas, pero también estaban llegando las ayudas para ser trabajadas y distribuidas. Estaban ofreciendo servicios religiosos, dinámicas culticas, una cosa impactante que a mí me sorprendió, me impactó. Cómo ver devastación alrededor de la ciudad y un templo, Dios lo mantiene de pie. No un templo terrero, un templo de 2 plantas. Eh, wow, algo impactante, pero cómo ese templo se llenó para, para, para recibir y para dar ayuda a aquellos que perdieron sus hogares, que dormían en el templo, que se alimentaban en el templo. Y es algo que yo sé que ya mismo me vas a preguntar, porque, wow, exactamente fue lo que nosotros vivimos aquí en nuestro templo. Cómo la gente llegaba a buscar ayuda, no solamente material, el abrazo, la oración, el consuelo, la, la compañía, tal vez una palabra que le dijera, todo va a estar bien, Dios tiene el control. Cómo esa iglesia, ¿verdad? Luego después regresamos en el 2017 y pudimos trabajar una vez más con ellos, se mantenía, bueno, ellos me llevaban como recurso un día, una tarde, ¿verdad? Especialmente para trabajar con jóvenes y vamos a ir a la calle a hacer culto evangelístico. Después algo pasó, me dijo, no, el culto va a ser en la iglesia, en la noche te toca tu parte. Y yo decía, wow, ¿de verdad? ¿Y qué pasó? No, vamos a hacer un grupo, quiero que trabajes con los jóvenes. Allí se han metido más de 200 jóvenes en aquel templo. Hay imágenes allí que las pueden ver. Es una cosa increíble. En un lugar que lo podemos llamar zona cero. Es como si lo estuviera viviendo contigo. Y te agradezco, ¿verdad? La forma calmada y con exactitud que nos ha ido explicando, porque es como si nos llevaras contigo hasta ese lugar. Amén. Regresemos por un instante en el año 2020. Estamos acá. Voy a hablarte ahora a través de mis ojos, cuando por primera vez llego hasta específicamente el área de Guayanilla. Guayanilla era conocido hasta ese momento por algunos restaurantes, áreas de comida muy famosos en esta área. Hay un famoso hotel que hace muchas convenciones también y eran puntos, ¿verdad?, de referencia. Aparte que una de las centrales generatrices, perdón, no una, la central generatriz más grande de la isla de Puerto Rico, la central Costa Sur, se encuentra precisamente en el pueblo de Guayanilla. Así es. Dicho sea de paso, esa central estuvo inoperante hasta aproximadamente hace unos par de meses atrás y todavía hay algunas áreas de ella que no están funcionando. Así que en términos, ¿verdad?, del resto de la isla en Puerto Rico, para que ustedes tengan una idea de lo devastador de este terremoto en este lugar, es que fue en un lugar donde es estratégico su punto para la distribución, la generación y la distribución de la energía eléctrica literalmente al resto de la isla. Así que fuimos muchos, y me incluyo, aunque yo vivo en el norte, que tuvimos varios días sin el servicio eléctrico porque tuvieron que, ¿verdad? La Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico tuvo que hacer, decimos acá, de tripas corazones. O sea, tuvieron que hacer muchos, ¿verdad? Inventos a última hora para poder conectar a las personas al servicio eléctrico. En el área de Guayanilla, aproximadamente, ¿cuánto tiempo estuvieron sin servicio, pastor? Bueno, una de las cosas que mirábamos nosotros desde nuestra casa era algunas áreas
de costa sur, porque desde mi casa se ve hacia la playa y se ve el área de costa sur encendida, pero no distribuían la energía eléctrica porque muchos de los, ¿verdad? Cablería y todas sus herramientas de distribución sufrieron. Nosotros estuvimos algunos 3, 4 días. Eso fue martes, el terremoto en la madrugada, sábado ya teníamos energía eléctrica, Ok. sábados. Eh, nosotros fue un gran reto lograr trabajar nuestro sistema de refugio sin energía eléctrica, donde tuvimos que usar generadores, pero en ese sentido, ¿verdad? Gracias a Dios ya el sábado, tan pronto llegó la luz, nos dio una libertad, una facilidad para nosotros ya dejar de estar buscando combustible, dándole mantenimiento a los generadores, porque le dábamos más de 12 horas a los generadores, todo el día prendido. Ya en la noche, pues, se apagaban, teníamos que mantener, ¿verdad?, nuestras neveras en óptimas condiciones porque llegaban las donaciones y no las podíamos perder. Solo aquellos que hemos pasado, ¿verdad?, las experiencias de los huracanes, sabemos la falta que nos estuvo haciendo la energía eléctrica por muchos meses, inclusive en zonas de Guayanilla, Yauco, sobre todo del norte de Yauco, la que colinda con Adjuntas. Esa área estuvo sin servicio eléctrico, para que los amigos y amigas que nos ven a la distancia lo sepan. En algunas áreas estuvieron más de un año sin el servicio eléctrico. Por eso es que les comentaba que estas situaciones que estamos viviendo en el área suroeste, la realidad es que son una, ¿verdad? Una crisis tras otra, tras otra. Cuando llego en el mes de enero a principio, exactamente una semana después de ocurrido el terremoto, me topo en el templo de la Iglesia Bautista de Guayanilla, eh, una especie de refugio improvisado. Y comienzo a entrar en el templo y la realidad es que era lo más alejado a lo que parecería un santuario, en el sentido de que estaban diferentes catres, camas, matres, distribuidos en diferentes partes dentro del templo. En la parte de afuera del templo había muchas casetas de campaña. Yo decía, esto parece la fiesta de los tabernáculos del Antiguo Testamento, todos alrededor del templo. Hay varias fotos que vamos a proyectar próximamente de algunas casas, hogares que colindan con el templo, que ciertamente fueron sumamente afectados por esta serie de temblores, de movimientos telúricos. Esos primeros días, Pastor Carlos, ¿cómo fueron? ¿Cómo sentiste esa mirada de las personas? Ya, ¿verdad? Desde la óptica de un pastor capellán, pero un pastor capellán con experiencia previa en terremotos. Porque estoy seguro que si te hubieran dicho en Ecuador 3 años antes, mira, te estamos preparando ahora porque va a haber un terremoto en Puerto Rico, tú no lo hubieras creído. No, ¿Ok? para nada. Ya una vez da el terremoto, llega la gente y comienzas a ver esa mirada. ¿Te era familiar? Pastor, nosotros luego del terremoto a las 4:30 de la madrugada nos mantuvimos frente a nuestros hogares por la falta de energía. No nos podíamos mover, no sabíamos si había algo en el piso, ya pensando en la experiencia de María, que todo se cayó, no podíamos movernos por la falta de energía. Esperamos que saliera la luz del sol para comenzar a movernos. El primer lugar donde yo vine fue aquí al templo. Llamé a otro hermano para saber cómo estaba, ¿verdad? Que siempre está conmigo. Y le dije, tan pronto salga la luz del sol, voy a dirigirme al templo. Si quiere llegar allá, ya estamos. Cuando yo llegué, él estaba llegando, ya había abierto el portón. Los encuentro en el altar, llorando. Cuando yo abro la puerta del templo, lo que me bajó en mí fue una gracia, una, una forma de gratitud. No me pude contener ante lo que sentíamos
el ver estructuras en lo que llegábamos al templo, nos manejamos por la carretera, veíamos estructuras. La primera noticia que llegó a nosotros, allí en nuestro hogar, ahí en la calle, es que la iglesia central de Guayanilla, la iglesia católica, en el pueblo, se había destruido. Y esas noticias le dan a uno a correr la mente. Wow, Señor, tu templo. Wow, Señor, tu casa. Cuando llegamos y vimos el templo intacto, no pudimos mantenernos de pie, pastor. Tuvimos que irnos de rodillas a dar gracias. Lloramos. Wow, una experiencia que nunca se me va a olvidar. Ahora, me vino a la mente rápido, comenzaron a venir a la mente mis hermanos y hermanas en la fe, las ovejas del Señor. Y tan pronto yo vi el templo en unas excelentes condiciones, yo dije, algún propósito Dios dejó esto de pie. Y comenzamos a anunciar a algunos hermanos de la iglesia, a los que conseguimos a través de mensajes de texto, a través de teléfono, que nos íbamos a mantener en el templo, porque yo sé que hay gente que vive sola, que son mayores de edad, que no sabemos si el evento va a continuar y van a vivir y van a estar aterradas en sus hogares. Esa fue nuestra primera línea de pensamiento. No, vamos entonces tenemos que abrir, le dijo al hermano, no, vamos a anunciarlo, vamos a estar aquí, nos vamos a quedar aquí. ¿Qué pasa? Que de repente nos dimos cuenta que en la tarde un sinnúmero de personas comenzaron a acercarse y a preguntar si nosotros nos íbamos a quedar allí. Y allí comenzó la experiencia de lo que es refugio. Y si nosotros logramos tener una noche 100 personas, 80 personas, a veces había personas que no sabíamos ni quiénes eran. Simplemente llegaban en las noches, se estacionaban allí en el estacionamiento del templo para estar seguros y en la mañana se iban. No sabíamos ni quiénes eran, porque la gente no quería estar en sus hogares. Y esto me trajo a mi memoria las experiencias de Ecuador en aquel templo, donde se le llenó el templo de familias en necesidad, donde no tan solamente se le llenó el templo de familias en necesidad, sino que el templo fue el lugar donde la gente se centró a llevar las ayudas. Eh, y así comenzamos durmiendo en las bancas, en las sillas. Nosotros tenemos sillas acoginadas, comenzamos a mover de un lado a otro y esas fueron nuestras primeras camas. Yo tenía unos matres de aire en mi casa y comencé a traer lo que tenía y tomé uno para mí y nosotros los repartimos y así empezamos hasta que comenzó a moverse lo que son las ayudas, comenzaron las iglesias, comenzaron la denominación, se acercó, pero aquí se acercó, Dios trajo aquí a lo que él quiso, hermano. Una cosa impactante. Si yo logré, ¿verdad? Tener 100, como te decía, 80 personas, 13 personas, pastor, 15 personas eran de la iglesia. Todas las demás personas que aquí se quedaron eran gente de la comunidad, no tan solamente de la nuestra, de diferentes comunidades de nuestro pueblo Guayanilla. Eso me fue de impacto, gente donde estuvimos 30 días conviviendo, un mes, donde nos saludamos, nos conocemos como si fuéramos parte de la familia bajo el mismo techo. Logramos esa convivencia que es uno de los retos más grandes que tenemos los refugios, lo que tienen los refugios, lograr la convivencia entre familias que piensan diferentes, que viven diferentes, donde hay niños, necesidades diferentes en la niñez, desde niños que hay que cargarlos a niños, ¿verdad? Más grandes, donde teníamos una anciana de 100 años, pastor, en donde había que cuidarla, hablar con ella, una preciosura, tremendas experiencias del Señor. Me sonrío porque van a ver la anciana, ya me invito en las fotos que vamos a proyectar del viaje que dimos a Guayanilla, porque le conocimos, estuvimos hablando con ella con mucho orgullo nos decía que al próximo mes, y la fecha nunca se me olvidó, febrero 4,
El 4 de febrero cumplo 104 años. Así es. Una dama preciosa con una voz dulce. Y recuerdo estuvimos hablando un muy buen rato, este servidor, mi señor padre, que sé que está conectado viendo el programa hoy, el pastor Ramón Martínez Padre, quien te envía también saludos, Amén. pastor Carlos. Amén. Mis compañeros de viajes ese día acá al sur, Manuel, Cristóbal, Carlos, Yam, que fueron muchachos cuyas vidas fueron de verdad tocadas cuando veíamos esos rostros de los cuales yo te hablaba. Fue bien interesante ver la coinonía que había entre la comunidad y lo que era la iglesia. Y cuando digo la iglesia, no estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando ya de la iglesia en general, porque cuando alguien nos identificaba a nosotros como pastor, todas esas personas se nos acercaban y eran con unos corazones tan y tan y tan agradecidos en medio de su crisis, Así es. que decían, es que ustedes todos nos están ayudando tanto. Y la realidad fue que me causó una impresión maravillosa ver que la gente veía a la iglesia como esa roca de refugio, ese lugar de refugio donde pudieron acudir y se les recibió. Yo fui testigo de cómo muchas personas venían a buscar compras y vi cómo tú se las entregabas. A nadie se le cuestionó si ya había venido, si no había venido, si tenían suficiente para comprar o no. ¿Ustedes tienen un estimado de cuántas compras pudieron finalmente entregar a las personas que venían acá, o llegó el punto donde perdieron la cuenta, pastor? No, realmente tenemos números en Sí, libretas y tenemos anotados, pero mi memoria no alcanza porque no tan solamente repartimos alimentos, lo que son compras en el tiempo que estuvimos refugiados, sino que luego de cerrar el refugio nos mantuvimos compartiendo y repartiendo alimentos, ¿verdad? Las compras. Lo que me impacta es que no tan solamente gente de Guayanilla llegó aquí a buscar ayuda. Aquí venían gente de Yauco, venían gente de Peñuelas, gente de Guánica, eh, gente casi de Ponce, venían aquí a buscar ayuda. Yo no me enteraba, yo no sabía cómo ellos, ¿verdad? Se regaba la voz, pero ellos sabían que aquí estaban dando ayuda y que sabían que le iban a obtener, que no le iban a preguntar de qué religión es o a qué partido pertenece o si o creía dime o en no qué creía en Dios. crees. No, ellos sabían que aquí iban a... Alguien le dijo, ve allí, que allí te van a ayudar. Yo recibía llamadas de maestros que me conocen, donde ellos cuando trató de comenzar el año escolar, ¿verdad? De, en lo que es el semestre de enero a mayo, donde ellos comenzaron a identificar necesidades. Ellos me trajeron listas de 7, 8, 10 estudiantes, familias en necesidad. Y ellos sabían que aquí se le estaba dando ayuda a la gente y ellos llegaron aquí también por medio de una hermana de nuestra congregación, maestra, que dijo, mira, ve, vamos a hacer la lista y vamos a nuestra iglesia, que ahí vamos. ¿Sabe? Ellos, lo que me alegra es que la gente que llegaba sabía que se le iba a entregar ayuda. Y eso, gracias, ¿verdad? Tengo que decirlo, a todos los recursos que llegaron a este lugar, a traer, porque si yo no tengo los recursos, pastor, ¿qué le voy a dar? Pero cada uno, ustedes como iglesia, la familia bautista como congregación, como iglesia de fe y otras congregaciones, pastores que yo no conozco y aún gente que yo estoy seguro, pastor, que pueden decir que ni creen en Dios, llegaron a este lugar a traer ayuda. Es Amén. así, porque Dios mueve a la gente, Dios es el que mueve a la gente. Amén. Y este lugar fue un oasis para todas las personas que llegaran aquí. No importa si crees o no crees, asistes o no asistes, fue un oasis para cada uno de ellos. En una de tus transmisiones, en un culto, de hecho, predicando como quizás alguien tipificaría que no deberíamos nosotros predicar,
porque hay gente que únicamente, ¿verdad? Nos ata que si somos predicadores porque tenemos una chaqueta, una corbata, una camisa muy bien planchada. Fue un día que tú estabas aquí en el templo con una gorra, con una camiseta, como estaba, as is, dicen los americanos, pero con una entereza dijiste esta expresión que decía que hay personas que piensan que todavía no ha habido culto en la iglesia y tú dijiste, yo le riposto a ese tipo de expresión de que aquí ha habido culto todos los días porque servir a la comunidad es un culto a Dios. Cuando tú diste esas palabras me impresionaron tanto que inclusive las puse en las redes sociales, te cité, puse que las habías dicho tú y las comenté luego en la iglesia. Realmente nosotros como iglesia hoy, en este tiempo, estamos para servir. Para los que no lo saben, quizás de otros pueblos hermanos, la iglesia nuestra en Puerto Rico no recibe ningún recurso del Estado. O sea, todo este tipo de obra que estaba haciendo el pastor Carlos era porque otras iglesias hermanas habían ayudado y habían coordinado para llevar la comida. Habíamos visto inclusive, y esto yo lo viví, aquí en Guayanilla y cercano al pueblo de Guayanilla en Ponce Playa, la gente confiaba más en lo que estaba haciendo la iglesia que lo que estaba haciendo el mismo Estado. Y no quiero, ¿verdad?, hablar mal del aparato gubernamental, pero había sucedido, ¿verdad?, pasado, María, ciertas situaciones que trajeron problemas en Puerto Rico con lo que eran, ¿verdad?, los fondos, lo que era la comida que se estaba repartiendo, hasta que escaló a tal nivel que 2 días después de yo haber estado en el área suroeste, un almacén con muchos suministros en el área de Ponce, a 5 minutos a pie de la iglesia bautista de Playa Ponce, donde yo estaba compartiendo con aquellos hermanos y hermanas. Ese almacén es descubierto con muchas, ¿verdad? Materiales que hacían falta. Así es. Ese tipo de cosas es la que han estado sucediendo y simultáneamente la iglesia no es una crítica directa a lo que haga el gobierno o deje de hacer. Nosotros estamos para hacer nuestro trabajo. Así es. Y yo te felicito porque ese trabajo lo has hecho y sé que lo has hecho con encomio. Quizás esto parezca gracioso para algunos, pero para mí no lo es. Cuando yo estuve la segunda vez acá, que la segunda ocasión bajé solo con mi padre, tuve en la calle un episodio donde una dama me pide oración, pero es por su perrito, que tengo la foto por ahí, la voy a poner, su perrito se llamaba Pachito, nunca se me va a olvidar ese perrito. Eh, en Playa Ponce me pasó igual, había gente que estaba llevando a los refugios sus animalitos, sus mascotas. Eh, ¿Qué te pareció ese desespero también de la gente por sus mascotas y si eran bienvenidas o no al templo? Porque pudieran pensar que no, aquí en la casa del Señor eso no puede pasar. En mi caso recuerdo, vi inclusive comidas de animales y mascotas aquí en el almacén. Sí, Cuéntanos de esa experiencia también, por favor. sí. Eh, sí, había gente que llegaba con sus mascotas, algunas eran pequeñas, una noche, otra persona que venían de noche solamente, ¿verdad?, a pernoctar, trajeron sus mascotas. Claro, eh, las mascotas tienen mejor oído que nosotros. Y cuando nosotros escuchábamos esas mascotas, esa era como nuestra alarma. Wow. Pastor, es algo que tú estás acostado para descansar y no tan solamente las mascotas, sino que tú escuchas los del barrio empiezan a hacer unos ruidos, unos ladridos diferentes. Allí viene el temblor. Entonces ya nosotros, cuando escuchábamos las mascotas, sabíamos que algo venía y era como nuestra alarma. Sí, tuvimos 2 familias que trajeron mascotas y muchas de las ayudas que llegaron, entre ellas, ¿verdad? También vino comida de mascota. Y es interesante porque, como decíamos ahorita, nuestras mascotas son como parte de nuestra familia. Eh, en ese caso, es algo que estuvo con nosotros, ¿verdad? Estuvieron con nosotros las mascotas y la gente siempre, siempre que pedía oración, también pedía oración por sus mascotas porque las mascotas se ponen nerviosas. Entonces, como que desesperan a la gente. Es una experiencia muy, muy, pastor, muy profundo. Todo esto es muy profundo, muy,
que llega al alma, no se te va a olvidar jamás las experiencias que hasta usted ha contado, ¿verdad? De la persona mayor, de las mascotas, de los que piden oración. Son cosas que siempre vas a vivir con ellas. Me llama la atención que cuando nosotros logramos salir al exterior, la gente no quería dormir en el exterior porque hacía un frío, hermano, terrible, pastor. Gracias a Dios que entre las ayudas trajeron frisa, nosotros repartimos frisa. Eh, Me llama la atención un comentario de una persona que le hace a uno de los hermanos de la iglesia. Vinieron un día por allí y me presentó, mira, él es el pastor de la iglesia, él es el que estuvo, él es el pastor de la iglesia, ¿verdad? Y la persona le dice al hermano de la iglesia, a que él no se quedó los 30 días con el refugio. Y ella le dice, y él le dice, a que se quedó con nosotros tres, ¿sabes? La persona, ¿cómo va a ser? No puede ser. Mire, este pensamiento de esa persona que de la comunidad, que nosotros abrimos el refugio, pero nos fuimos. Son cosas que a veces piensa la gente, ¿verdad? Que, pues, no sé, tal vez malas experiencias con otro, ¿verdad? Con otra iglesia, con otros pastores. Y le dijo, no, yo estuve con él, yo abrí el refugio con él y yo cerré el refugio con el pastor, con el pastor y su esposa. Y nosotros dormimos en la intemperie cuando no pudimos por la lluvia, porque damos gracias a Dios que nosotros tuvimos casi 3 semanas sin lluvia. Una cosa increíble. Todo el país abarrotado de lluvias y nosotros aquí nada. Dios en el asunto porque nosotros estábamos durmiendo afuera. Otras personas no querían después dormir bajo el templo. O sea, era algo ya al final, pastor, ya en la última semana que llegaron las lluvias, la pasamos en el templo. Temblara, no temblara, ya decíamos, pues, tantos temblores fuertes que han pasado y Dios ha mantenido este templo de pie, pues, está bien, sonará y de repente estamos atentos, pero, y los últimos días los que, ¿verdad? Nos quedamos porque después de la lluvia fue bajando la asistencia, la gente no podía estar afuera, pero lluvia increíble. Y ahí la gente comenzó a marcharse, algunos de ellos, y los que quedamos después terminamos en el templo hasta que realmente un domingo, un culto que hicimos de cierre, cerramos todos juntos y nos despedimos, ¿verdad? Nos pusimos a las órdenes, le informamos que nos vamos a mantener con el centro de acopio y distribución de alimentos, pero que si surgía algo que ameritara abrir el refugio, le vamos a hacer. Y así fue. Y hoy esa gente que se quedó aquí, las recuerdo, ellos nos recuerdan, nos conocen, nos hablamos, nos saludamos, como si fuéramos una familia. Y saben que las puertas están abiertas aquí. Y saben que las puertas están abiertas y saben, pastor, tal vez esto es algo que nos choque como cristianos, pero saben que nuestro servicio fue de corazón. Amén. No un servicio esperando algo a cambio. Número uno. Y número dos, que no ofrecimos un servicio a ellos para atosigar lo que es la Biblia y nuestra fe por ojo, nariz y boca. No. Nuestro servicio fue un servicio genuino, de corazón, porque a eso nos ha llamado Dios. Amén. A eso es que Dios nos ha llamado, a servir a los pequeños. Y como tú decías ahorita, ¿verdad? Si yo les sirvo a ellos, yo les sirvo a Dios. Y eso es lo que nos ha hecho entender que no necesitábamos estar todas las noches, todos los días, no, en una forma litúrgica para decir hicimos culto, hicimos servicio, no. Nuestro servicio era continuo desde que abrimos las puertas hasta que cerramos las puertas del refugio. Servicio, 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 pastor. Y una de las cosas más difíciles para nosotros trabajar es lo emocional. Un plato de comida, teníamos gente allí que lo preparaban, teníamos iglesias hermanas que se comprometieron, pastor, una iglesia de Trujillo Alto. Se me pasa el nombre, yo soy bien malo con los nombres. Pero no es una iglesia nuestra, es una iglesia hermana. Se comprometió
contraer 15 días consecutivos cena a las 5 de la tarde. ¡Wow, pastor! Fue de gran bendición porque le dábamos descanso a los cocineros. Y iglesias hermanas bautistas venían sábado o me llamaban, pastor, voy tal día, pastor, voy tal día, y hacíamos un calendario. Y nosotros podíamos mantener, ¿verdad? Por lo menos nuestras cocineras en algún momento fuera de la cocina. Dios lo hizo todo. Dios planificó la propuesta, ¿verdad? Cuando hablamos en sentido de estudio, nosotros la experiencia que tenemos ahora de estudio, tenemos que hacer varias propuestas. En estudio, en ministerio, y tenemos que hacer varias propuestas y tienen que llevar estructura y tienen que llevar... Dios hizo todo, hermano. Amén. Dios hizo todo. Y aquí estamos testificando de que Dios sigue siendo bueno con su iglesia y bueno con la humanidad. El sol sale para todos. El refugio estaba para todos. Nuestro servicio estaba para todos. Amén. Te pregunto, pastor, para finalizar en esta noche, la pandemia que nos ha tocado a todos. Los muchachos le dicen, ¿verdad? Cuando hay algo que ha cogido mucha velocidad, y uno dice, ¿cuándo va a parar? Y dice, la cherry en el sundae, ¿verdad? Ese es el último punto. Cuando vamos a comer un mantecado, un helado, le ponen esa cherry y dice, la cherry en el sundae, ¿verdad? Ese último punto. Resulta ahora que en medio de todo esto cae el COVID-19 y nos llega a nosotros. En el área suroeste, dentro de todas estas limitaciones que han habido una detrás de la otra, ¿cómo cae esto? ¿Cómo lo enfrenta la Iglesia Bautista de Guayanilla en este momento? ¿De qué manera están laborando? ¿Están presencial? ¿No están presencial? ¿Cómo ha sido la experiencia? Y si la comunidad también ha podido de alguna manera insertarse dentro de ese proyecto que la iglesia está llevando a cabo. Bueno, nuestro último culto fue el día en que dictaron, ¿verdad?, el cierre total en nuestro país. Fue un 15 de marzo. Como todo, nos encerramos, ¿verdad? Nos tuvimos que guardar, pero continuamos con nuestros cultos a través de las plataformas. Damos gracias a Dios que nosotros ya también de antemano, pastor, estábamos transmitiendo nuestros cultos a través de las plataformas Facebook, YouTube, Twitter. Pues y continuamos. Muchos de nuestros hermanos sabían recibir esa transmisión, muchos no. O sea que estábamos como medio divididos, pero logramos continuar, ¿verdad? Trabajando, llevando el mensaje, ahora no a una iglesia local, porque cuando nosotros salimos a las plataformas como Facebook y YouTube, estamos haciendo una apertura de alcanzar con nuestro mensaje a otras personas. Entonces, tenemos un gran reto. Nuestras personas mayores de la iglesia no saben trabajar con estas plataformas, son, ¿verdad? Y cómo los llevo, cómo los enseño. Y hemos logrado traerlos hasta plataformas como Zoom para nosotros poder dar estudios bíblicos, igual que la niñez. Pero nos mantuvimos trabajando a través de las redes, a través del internet, inclusive comenzamos a introducir en los cultos de oración. Siempre hermanos comparten, ¿verdad?, las oraciones en los cultos regulares. Pues los llamábamos por teléfono, hermana, usted va a orar por Puerto Rico, y ahí poníamos el teléfono. Hacíamos todo esto que fueran, ¿verdad?, parte de lo que es el culto, ¿verdad? Luego pasó el tiempo, logramos abrir, nosotros abrimos luego del Domingo de los Padres, creo que el último domingo del mes de junio, nosotros ya abrimos presencial. Un 25% fue lo que se permitió, hicimos nuestro protocolo. Algunos hermanos han llegado, otros no han llegado, sabemos, ¿verdad? Y respetamos esa decisión porque son personas de alto riesgo. Pero es un reto visitar, cómo, o sea,
son retos en la pastoral que en ningún seminario, pastor, ningún seminario va a poder capacitarnos de la forma en que nosotros nos estamos capacitando en el field. Siempre recuerdo eso, no, es en el field donde tenemos que estar. En la banca eso es fácil. Y este tiempo pastoral es un field donde nos ha llevado a hacer cosas que antes no hacíamos. Y como te dije, ya nosotros habíamos tenido la experiencia de transmitir previamente, pero entonces lograr que los hermanos, más hermanos se conectaran, más hermanos compartieran, trabajar ahora con gente que yo no conozco, que está detrás del teléfono, que están escribiendo allí, que poco a poco vamos conociendo quiénes son y se han hecho parte de nuestra congregación. Correcto. Ya no somos un grupo cerrado. Tan pronto abrimos, se lo dije a la iglesia, aquellos que llegaron tienen que saber que yo a través de las transmisiones tengo hermanos y hermanas que están recibiendo el mensaje, que están recibiendo, que están adorando con nosotros. Y pastor, todo es educación. Todo va en la educación. Educamos, enseñamos, explicamos el porqué de las cosas, pero ha sido retante porque sabemos que hay necesidad en las calles, hay proyectos que hemos tenido que detener, proyectos en comunidades que tenemos establecidos, eventos evangelísticos. Sé que como usted, pastor, también ha tenido que detener muchas cosas. Es un reto, es un reto. En el sur le añadimos los terremotos. Hoy, te tengo que decir, gracias a Dios, se ha calmado bastante. Amén. Pero del 15 de marzo para acá, han habido unos eventos fuertes, unos eventos que no sabemos si estar afuera o estar adentro. Si nos cuidamos de la estructura o nos cuidamos del virus, entonces eso crea una nueva ansiedad en lo que es la gente en la cual la pastoral tiene que trabajar. Tenemos que trabajar con lo emocional, con el impacto y con todos estos retos que tenemos por delante. No porque ustedes no tiemblen, allá no tienen retos, también hay retos. Y wow, temporada de huracanes, llegó, pastor. Otra ansiedad para la gente. Cualquier cosa que se anuncie, salen corriendo. Ya es una experiencia que vivimos nosotros todos los años, pero se suma al reto que tiene la pastoral en este tiempo. Para la gente que está fuera de Puerto Rico, y lo he dicho varias veces porque eso mismo, lo que estaba comentando el pastor Carlos, es lo que ha sucedido, que estas transmisiones he tenido muchas respuestas de personas que no residen en la isla, de hecho, de personas de otras nacionalidades a quienes las recibo y les abrazo con mucho gusto. Nos han ayudado a mantener un vocabulario que nos una a todos. Y cuando he tenido que decir alguna palabra, ¿no?, que usamos acá en Puerto Rico, la he explicado. Así que todo esto ha sido un proceso de aprendizaje tremendo. El mes de septiembre para nosotros en Puerto Rico es un mes, ¿verdad? Bien particular porque la inmensa mayoría de los huracanes han pasado durante ese mes. Por eso le llamamos el mes pico de la temporada de huracanes y trae tensión, trae, ¿verdad? Las personas cierto grado de ansiedad. Para eso está la pastoral. Hombres, mujeres, que nos estamos cada día capacitando precisamente para servir a más personas y de una forma altamente efectiva como nos exige la palabra. Yo agradezco las expresiones del día de hoy, de Carlos. Gracias por ponernos en perspectiva, darnos el testimonio de vida. Al finalizar este programa, pido que te quedes unos minutos porque has visto hasta ahora fotos de lo que ha sido, ¿verdad?, el desastre, tanto en Puerto Rico como en la hermana República del Ecuador, donde el compañero pastor fue a servir como capellán en medio de un caos. Sin embargo, quisiera que vieras ahora unas fotos de cómo poco a poco el pueblo de Guayanilla se ha ido levantando y ha ido teniendo un nuevo amanecer, en parte gracias a hombres y mujeres como el pastor Carlos, que han dado lo mejor de sí en el tiempo donde se nos ha pedido que nos paremos en la brecha. Amén. Estamos en el mes también de las misiones. Esto es un tipo de misión y exhorto a la iglesia en general a que no tan solo en este mes, sino todo el año, ofrendar, orar, ir y enviar. Y ese último punto, enviar, me dice, enviar como no es enviar aportaciones. Si usted tiene un hijo, una hija
un sobrino, una sobrina familiar con un llamado de parte de Dios a la misión, no sea piedra de tropiezo. Por el contrario, échele ganas, esfuércelo, ayúdelo, ore por esa persona. Usted no sabe el poder que hay en ese grupo de apoyo familiar y eclesial de la iglesia a uno de nuestros chicos y chicas que sientan el llamado de ir a las misiones. Cuando uno de los muchachos que ya tengan una edad, ¿verdad? Suficientemente madura, deseen ir, como hizo nuestro hermano Carlos, pastor, ir a Ecuador, ir a otro lugar o bajar con nosotros al área suroeste de la isla o donde quiera que haya la necesidad, que esa misión se pueda dar. Así que en este mes de las misiones, vamos a sacar un poco por el lado del mes de los huracanes. Vamos a hablar en un tema, ¿verdad?, más positivo. En el mes de las misiones, que podamos nosotros ser un misionero y una misionera del Señor donde quiera nos paremos. Lugares de necesidad hay. Gente que necesita de Cristo hay. Usted y yo, amado y amada que me escucha, tenemos la luz de Cristo. Encendamos con esperanza. Encendamos con esperanza un mundo en medio de necesidad. Pastor Carlos, unas palabras finales y una oración de despedida para despedirnos en esta noche. Amén. No, agradecido, ¿verdad?, por esta oportunidad. Pastor, le bendigo a usted, a su iglesia, a su congregación. Y siempre que Dios abre una puerta, entre. No pregunte por qué. Gracias, gracias. Si Dios no la abre, no la empujes. Ese es mi lema. Si Dios la abre, entra sin miedo. Si te permite viajar, te permite llegar a otros países o te permite ir a un barrio cerca de nuestro, ve, ayuda, sé de bendición, pero entre todas las experiencias, aprende. Porque cuando tú aprendes, más adelante vas a aplicar el aprendizaje y es la experiencia nuestra. Yo no jamás esperaba, pastor, como dijimos ahorita, que esto sucediera, pero sucedió y nos pusimos manos a la obra. No nos cruzamos de brazos, ¿quién nos va a ayudar? Como decía aquel personaje, y ahora, ¿verdad? ¿O quién podrá ayudar? No, no. Para eso Dios nos ha capacitado. Su Espíritu Santo está con nosotros para darnos fuerza. Manos a la obra, pastor. Así que, Amén. hermanos y hermanas, adelante en el Señor. Dios siempre va con nosotros. Él prometió ir con nosotros hasta el fin, estar con nosotros hasta el fin. Así que seamos de bendición a otros, sirvámosles a todas las personas, hermanos, a los pequeños del Señor, no importa en qué creen o no creen. Seamos de bendición, que eso ya es parte de la relación, ¿verdad?, que Dios tiene con cada ser humano. Así que oramos en esta hora, pastor. Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este espacio. Gracias por la vida de nuestro compañero, ministro, pastor. Padre, gracias por su iglesia. Te pido que les bendigas, que les guardes, que les dirijas, Señor, y que tú permitas, Padre amado, que esta iglesia continúe siendo de bendición a donde quiera que tú la lleves. Gracias por permitirnos, Señor, tenerla, Padre amado, en el tiempo del terremoto aquí en tu casa. Ellos son testigos de lo que tú hiciste en este lugar y ellos fueron parte de lo que tú hiciste en este lugar. Bendíceles, Señor, y gracias por cada uno de ellos. En tus manos nos entregamos, Señor, agradecidos de ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pastor, Amén. Dios te bendiga y gracias por esta oportunidad. Pastor Carlos, Dios te bendiga. Un abrazo a ti, a toda la comunidad de la hermana Iglesia Bautista de Guayanilla y a todos aquellos que nos han sintonizado en este día. Muchas gracias. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, te pido que lo compartas con algunos amigos, amigas, hermanos y hermanas en la fe. Si hay alguien de la comunidad que nos está escuchando desde Ecuador, un abrazo solidario desde la Isla del Encanto. Somos pueblos hermanos. Oramos por ustedes, así como también sabemos que hay muchos hermanos y hermanas de ustedes orando por nosotros. Amén. Así que buenas tardes, buenas noches, sea la hora que sea donde estés, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo estén contigo hoy, mañana y siempre.